Google por fin se puso las pilas lanzando una tremenda herramienta de inteligencia artificial. Y no es una actualización a Google Gemini, que convengamos sigue siendo peor que ChatGPT o Claude, sino que una actualización, o más de una habrá que decirlo, a NotebookLM, una poderosa herramienta para investigar y aprender que lanzaron a mediados del año pasado, pero que con las últimas actualizaciones está dando mucho que hablar en el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial. La última actualización te permite crear podcasts a partir de distintos documentos, como este que realicé sobre el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024, o hacerle preguntas a distintos documentos para profundizar tu aprendizaje, trabajar más rápido con archivos que tienes en tu trabajo y un sinfín de casos. Así que vamos a ver la herramienta que hoy te voy a enseñar qué es NotebookLM y cómo sacarle el máximo provecho en tu día a día. NotebookLM es una herramienta que se ocupa de manera online y totalmente gratuita. En ella tú vas a poder crear distintos cuadernos a los cuales les vas a poder cargar distintos documentos para que la inteligencia artificial vaya y le puedas hacer preguntas y analizarlos y todo lo demás. Pero vamos a ir por parte. Cuando entras por primera vez a NotebookLM vas a ver esto vacío. Ya vas a encontrar acá el botón para crear tu primer cuaderno y al hacerle clic se va a desplegar esta ventana. En esta ventana tú vas a poder agregar distintas fuentes, ¿ya? Y las fuentes pueden venir de distintos lugares. Soporta archivos en formato PDF, TXT, Markdown e incluso archivos de audio. Además, puedes ocupar archivos de Google Slides o Google Docs de tu cuenta de Google Drive o darle links de sitios web o de YouTube. E incluso puedes llegar y pegarle texto directamente. Y todas estas fuentes se van a ir juntando dentro de tu cuaderno. Por ejemplo, en este caso, yo voy a ir y agregar algunas fuentes. Yo aquí tengo algunos PDFs y distintos archivos relacionados a el arte de hacer prompting, es decir, darle instrucciones a la inteligencia artificial. Así que voy a agregar este primero, que es un archivo Markdown que publicó Cloud con buenas prácticas para crear documentos. Y como verás, acá al costado, ahora aparece esta nueva fuente y terminó de cargar. Una vez que cargas tu primer documento o primera fuente dentro de NotebookLM, va a aparecerte esta guía del notebook con un resumen de lo que contiene, algunas preguntas rápidas como la posibilidad de hacer preguntas frecuentes en relación al contenido, una guía de estudios para aprender cómo debería atacar el aprendizaje de este tema, una tabla de contenidos acerca de lo que tiene, una línea del tiempo e incluso un documento de resumen. Aquí a la derecha vas a encontrar la sección para hacer estas conversaciones tipo podcast, que te voy a mostrar en un rato, y algunas preguntas tipo. Y acá en la parte inferior yo voy a poder hacerle preguntas respecto a este documento. Por ejemplo, le voy a decir, dime cuáles son las mejores técnicas para hacer prompts en Cloud. Y en este caso, lo que va a hacer no es decir al conocimiento que tenga el modelo, que por atrás ocupa Gemini, sino ir al contexto que está en este documento, ¿ya? Según lo que he podido descifrar en algunas entrevistas de los product manager y del director editorial de esta aplicación, usa una mezcla entre aumentar la ventana de contexto y RAG, que son unas técnicas, pero básicamente lo que buscan hacer es que la IA, como verás acá, va a contestar la respuesta en base a lo que está en el documento. Entonces, por ejemplo, acá me dice que tenga que ser claro y específico. Y me dice de dónde la sacó. Si te fijas, aparece un 1, que es el lugar desde donde está la referencia. Si yo le hago clic, se va a abrir el documento a la izquierda y me va a destacar en qué parte estaba la fuente. Entonces eso es muy útil cuando yo quiero precisar las fuentes respecto a algo que estoy trabajando. Es decir, las respuestas que se generan acá están ancladas en los documentos que le cargamos. Ahora déjame cargarle algunos documentos más para que veas cómo esto va cambiando. A few moments later. Ya, acabo de terminar de cargar los 7 documentos que tenía acerca de este tema, que es el tema del prompting, y los vas a poder ver acá, ¿cierto?, al lado izquierdo. Esta herramienta aguanta hasta 50 documentos de 500.000 palabras cada uno. Básicamente aguanta en total 25 millones de palabras. Y la gracia está en que mientras estén chequeados aquí, ¿cierto?, que puedo chequear y deschequear uno ahí, o todos, ¿cierto?, yo puedo elegir a cuáles de esos esta herramienta NotebookLM va a hacer referencia cuando yo le haga preguntas. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo las 7 fuentes seleccionadas y aquí le voy a preguntar cuál es la mejor estrategia para hacer un prompting para el marketing digital.
Y en este momento lo que está haciendo la herramienta es ir a estos documentos, entender qué es lo que tiene que ver con esta pregunta que yo hice para desarrollar una respuesta que va a hacer referencia no a uno, no a dos, sino a todos los documentos que tengo alojados en la fuente. Y como verás acá, por ejemplo, dice, oye, define un rol claramente. Te fijas, me dice que tiene 3 fuentes distintas. Si le hago clic a una, va a ir a ese documento, en este caso la guía de prompting de Cloud, y me va a indicar dónde sacó esa idea. Si le hago clic a 2, me va a llevar a otra fuente, donde también me habla acerca de este tema. Clic a 3, va a otra fuente, ¿cierto? Entonces yo puedo validar siempre cuál es la fuente de cada uno de estas respuestas que generó la IA. Y la gracia de esto es que te permite generar respuestas en base a documentos reales. Entonces, por ejemplo, imagínate cargarle grabaciones de tus clases, los PDF de las clases, el libro guía, etcétera, y hacerle preguntas para aprender más de la materia. O estás investigando un tema y pones todas tus fuentes, por ejemplo, para escribir un libro. Entonces ya vas a saber dónde sacar esta información. Puedes poner todas tus notas de investigación, un montón de cosas. Y la gracia está en que como el motor detrás es un motor de inteligencia artificial, en este caso Gemini Pro 1.5, tú puedes pedirles cosas que te ayuden incluso a desarrollar más el aprendizaje. Aparte de las preguntas que esta herramienta te puede proponer acá, tú podrías pedirle, por ejemplo, que te arme una guía de estudio acerca del tema. Por ejemplo, acá le voy a decir, diseña una guía de estudio acerca del prompting, ¿cierto? Y en este momento lo que va a hacer la guía es descubrir, entender qué es lo que hay y desarrollar una guía de estudio. Esto quiere decir la estructura de los temas, el punteo de las ideas clave, o sea, básicamente como un mega resumen de este tema. Y como vemos acá, ¿cierto? Armó una guía de estudio súper acabada. Entonces dice una guía de estudio, ¿qué es el prompt engineering? Definición, objetivo, los principios clave de un prompting efectivo, tac. Después de eso vemos acá, por ejemplo, técnicas de prompting, ejemplos de prompting, tips adicionales y recordatorio, y con una guía para yo ir profundizando. O sea, es increíble. Incluso, por ejemplo, imagínense que estoy haciendo una página web también de este tema, ¿ya? Y quiero hacer una sección de preguntas frecuentes. Ayúdame a crear un FAQ, un Frequently Asked Questions, ¿cierto? De prompting para mi sitio web. Y ahora lo que va a hacer es pensar cuáles son las preguntas más relevantes acerca de este tema y plantearte la pregunta y plantearte la respuesta. Entonces, imagínate en tu empresa, ¿cierto? Vendes tu producto o servicio y quieres agregar una sección de esto. Cargo los documentos de mi producto, las fichas de producto, el centro de ayuda, etcétera, y le pido ayuda para crear esto. Y lo va a hacer directamente de una forma muy certera. O, si quisieras, por ejemplo, podrías pasarle los pitches de tus vendedores, tac, y pedirle encontrar cuáles son las ideas fuerza, cuáles son los puntos comunes, cuáles son las cosas buenas y las malas de estos pitches, etcétera. Si te fijan acá, las preguntas y respuestas, ¿qué es el prompt engineering? La respuesta. ¿Por qué es importante? Respuesta. Y acá dice, las fuentes enfatizan tal cosa. Oye, ¿cuáles son algunas técnicas comunes de prompting? ¿Cuáles son los errores a evitar? ¿Cuáles son formas de mejorar mis habilidades? Entonces, si fijan, lo potente que puede llegar a ser esta herramienta es increíble. Pero eso no se queda solo ahí, porque la siguiente función que te voy a mostrar, la verdad es que está volándonos la cabeza a todos. Es la posibilidad de que en base a estos documentos, la inteligencia artificial crea de la nada una conversación, un podcast que habla de estos temas. Para hacerlo, vamos a ir a este botón que dice Notebook Guide y se nos va a desplegar esta sección, ¿ya? Y en esta sección, aquí al costado derecho, vas a ver el Audio Overview. Y aquí nosotros le vamos a hacer clic en Load y lo que va a hacer es que va a crear una conversación entre dos personas, un hombre y una mujer, acerca de estos documentos. Tú no puedes guiar todavía de qué se trata, tú no puedes guiar todavía cuáles son los temas que tiene que tocar, sino que lo hace de forma automática la inteligencia artificial. Y acá, si yo le pongo play, vamos a ver la conversación en inglés de Hey esta there, persona. knowledge seeker. Ready to dive into the fascinating world of AI and become fluent in the language of the future. It's all about giving you the tools to talk to AI in a way that gets you amazing results. O sea, yo lo encuentro increíble. Ahora,
esto todavía, tal como la herramienta, solo lo hace en inglés. Pero estaba investigando y la Product Lead de NotebookLM y también el director de editorial de esta herramienta están diciendo que ya levantaron la idea de agregar otros idiomas como el español, de poder promptear un poco hacia dónde debiese dirigirse la conversación, entre otras cosas. Yo lo que hice fue ir un paso más allá, porque claro, está en inglés, me gustaría que estuviera en español. Entonces, dado que está en inglés, lo que hice por mientras es hacer trampa y lo traduje al español. Para hacer esto, primero fui a esta zona y bajé el video. Hacer clic acá, vamos a bajar el MP3 de este archivo. Y luego me dirigí a Eleven Labs, que es uno de los laboratorios que está trabajando en herramientas de voz, ¿cierto? De texto a voz, de voz a voz, etc. Y acá tiene el Dubbing Studio o el estudio de traducción. Y yo ya lo hice, pero aquí yo cargué ya nuestra entrevista, nuestro podcast, y lo traduje a español. Normalmente para un audio de 11-12 minutos gasta alrededor de 30.000 créditos, ya para que se den una idea. Yo pagué la cuenta para poder hacerlo y aquí van a poder ver el podcast, pero ahora en español. Hola, buscador de conocimientos. ¿Listo para sumergirte en el fascinante mundo de la IA y volverte fluente en el idioma del futuro? Se trata de darte las herramientas para hablar con la IA de una manera que te dé resultados increíbles. Piensa en esto. Estás a punto de aprender el código secreto para desbloquear el poder. En hacer esta transformación, o sea, en crear el podcast, bajarlo, traducirlo al español, me demoré cerca de 5 minutos en total. Ya el experimento completo, para que puedas ver el paso a paso, lo dejo en la descripción en un artículo en mi blog. Pero lo interesante está en que esto puede ser muy rápidamente y puedes hacer un podcast acerca de lo que quieras. Esta herramienta es súper poderosa. Porque, por ejemplo, imagínate, tienes que estudiar acerca de estos temas o te estás preparando para una presentación, creo el podcast, bajo el audio y me voy escuchando mientras, no sé, salgo a caminar o voy en el metro o en la micro, me voy escuchando una conversación entre dos inteligencias artificiales que creen que son animadores de un podcast hablando acerca de este tema. Y podrías subirle los temas que se te ocurran. Por ejemplo, podrías subirle tu perfil de LinkedIn. He visto a harta gente que lo está haciendo y hace un resumen de quién eres y cuenta un poco de tu historia. Es súper, súper entretenido. Hay gente también que lo que está haciendo es subir todo su contenido para que sepa el tono y estilo y cosas. Oye, ayúdame a crear no sé qué cosa. O autores o escritores que están cargando, por ejemplo, toda la historia de su mundo, la historia de sus personajes, la historia de las distintas ciudades y lugares. Entonces así no se le escapa ningún detalle. Oye, quiero escribir un párrafo acerca de lo que está pasando con este personaje. Tac, 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 tac. Te trae un resumen y así te aseguras de ser fiel con tu propia historia, que cuesta cuando tienes libros grandes. Hay un montón de aplicaciones y aquí al final del día la creatividad es el límite. Así que te invito a ir a notebooklm.google.com y empezar a jugar con esta herramienta hoy mismo. Seguro a ti se te ocurren muchos más casos de uso interesantes para aplicar en tu día a día. Ahora, si quieres ir a ver el podcast que grabé usando esta herramienta y Eleven Labs sobre el índice latinoamericano de inteligencia artificial, te invito a ir a este video que está acá. Y no olvides suscribirte a este canal para más tutoriales de inteligencia artificial, herramientas de productividad y mucho, mucho más. Y si quieres apoyar mi contenido, también puedes ver en el link en la descripción cómo apoyarme en Patreon. Cuídate mucho y que estés muy bien.